Misterio 51. Aprovechamos también para saludar a los amigos de YouTube, que bueno, ya que tenemos imagen y tenemos equipo, vamos a subir el vídeo dentro de una semanita más o menos, también lo subiremos a YouTube y podremos verlo tranquilamente. Bueno, el viaje lo vamos a empezar enseguida. Primero, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el tema del coronavirus, la economía por tu zona? Fernando, ¿cómo está en general la ciudad? Bueno, pues aquí, David, la cosa ha estado bien hasta hace poco, como en todos lados, ¿no? En la zona del suroeste, fíjate, Extremadura, Portugal, Huelva, íbamos escapando bastante bien, por ser quizá estar más distante de puntos de conexión y de aeropuertos y tal, pero últimamente regular. Está regular, de hecho, por lo visto, lo pasé en octubre y estuve bastante mal, por cierto, sin fiebre, curiosamente. Empecé con una tos y luego una colitis horrible y en 3 días casi estaba listo. Pero bueno, yo soy colectivo de riesgo y bueno, fue un sustito. Y ahora está bastante mal la cosa por aquí, pero no tanto como en otros sitios. Es lo que te puedo decir, David. ¿Qué te parece cómo está este gobierno tratando la situación? Porque como ya le han vendido la moto a las comunidades, le han pasado la papeleta de que cada una haga un poco lo que quiera, pues hombre, hay algunas comunidades que lo hacen de una manera, otras de otras, pero la mayoría que lo está pasando mal coincide en tomar decisiones más drásticas que curiosamente ahora el gobierno no les deja. Así que no sé qué opinión te merece. Sí, pues son temas complicados. La verdad es que esto no se nos había dado nunca antes. Considero que a nivel de economía el país está balanzado, iba bastante bien y sigue yendo, gracias a Dios. Y lo único que está sufriendo mucho el tema de, como sabes, la hostelería, el arte. Realmente no está tampoco muy claro que incida tanto eso en la difusión del virus, porque este virus se va a imponer sí o sí. Y tampoco tengo muy claro el hecho de la propia difusión del virus, ¿no? Yo veo cosas raras como investigador y a la hora del tratamiento por el gobierno, que es lo que me preguntas, pues, a ver, a mí me gustaría tener otro tipo de gobierno, no este, desde luego, pero es lo que tenemos. Nos ha tocado, desgraciadamente, el peor gobierno posible en esta ocasión, en mi opinión, y bueno, eso es, por supuesto, pues, discutible. También, evidentemente, si han llegado al poder, pues es porque los anteriores no lo han hecho bien y bueno, pues eso es lo que tenemos. Aquí en Andalucía tenemos otro gobierno y también están porque los anteriores lo habían hecho, habían robado, habían estafado y habían defalcado miles de millones. Entonces, eso es lo que tenemos y por desgracia este virus no tiene piedad ni distingue de países ni de personas y bueno, quiero pensar que vaya de paso y que sobre todo las noticias que veo que son muy esperanzadoras. Yo lo único que recomiendo a todo el personal es que no se saturen de consumo de información, de noticias, de telediarios, de ese tipo de cosas que no hacen ningún bien, la verdad, yo creo. Y bueno, seamos sensatos y con los pies en el suelo protejámonos. Tratemos de no difundirlo, de difundir el virus, que yo comprendo que entre los jóvenes es difícil.
Y bueno, ser felices porque no tenemos otra vida que la que vivimos, que la que estamos disfrutando ahora mismo y vivir el día a día dentro de nuestras posibilidades, pues salimos donde podamos, dentro de la ciudad, si tiene que ser así. Por suerte aquí en Huelva tenemos una ciudad maravillosa, los mayores parques de Andalucía, la ciudad con más árboles de Andalucía y recomiendo que vengan a verla, porque no solo era Tarteso, sino que ahora vamos a hablar de Atlántida y de más cosas que he descubierto, Javier, Sí. amigo David, porque realmente, bueno, como me preguntabas hace un rato, ¿no? Yo empiezo a investigar Atlántida por intuición, porque me he criado en el puerto de Huelva y veo que coincide un autor alemán, Jürgen Spanut, habla en su obra Atlántida de que no solo Platón ha hablado de esta zona, sino que Homero también. Y cuando veo los detalles que da Homero, pues coinciden todos con lo que conocemos del territorio, ¿no? De las dunas de Doñana, habla de unos detalles, los manantiales que hay allí, cómo giran aquí las borrascas, cómo entran. Son unos detalles, el viento del norte predominante que da Platón, las montañas al norte, todo está aquí. Entonces, sería mucha casualidad que ese texto que le llega a Platón le llega supuestamente a partir de escritos de Solón, de un antepasado suyo que los trae de Egipto, de sacerdotes que conservan esa información, y hay otros textos que son los de Homero que le llegan al revés, le llegan directamente de Iberia a través de los jonios, ¿no? Entonces está escrito en griego arcaico, en el jónico, y tiene mucho que ver con Iberia, esos textos de Homero y sobre todo con el Atlántico. Bueno, pero todo esto empezaría. Tú te levantas un día y dices, voy a escribir un libro de la Atlántida? Sí, ya está. Me imagino que tendrías. El pinchazo vendría por algún sitio, ¿no? Sí, claro. La cosa es que aquí empezó a moverse bastante el tema con varios documentales que hablaban de los tsunamis en la zona, que es de lo que habla Homero, ahora que hemos visto lo de Granada, pues precisamente un enjambre de terremotos, ¿no? Unos terremotos con sus réplicas y en 24 horas dice Platón que la ciudad quedó sepultada por el agua. Ahora vamos a hablar exactamente de lo que dice Platón, si os parece, y voy a hablar hoy solo de tres detalles: la datación, lo que dice Platón y dónde podría o defiendo que se localiza, para que todo el mundo lo pueda entender y muy brevemente. Entonces, por ejemplo, dice Platón, bueno, y te respondo antes de ir al grano, te respondo a tu pregunta. Mi investigación viene, yo ya había investigado otros temas, había publicado, pero este tema, escribo mi primera obra, fíjate, pensando que realmente, aunque yo tenía la intuición de que era Huelva o estaba en esta zona, no tenía muy claro si era realmente la ciudad de Huelva. Empieza a buscar pruebas, ¿no, David? Y fíjate que empiezo a escribir de esas pruebas que voy encontrando y de las que hay documentado. Me leo todas las obras que se han publicado sobre el tema y yo ya, bueno, traía una trayectoria de leer obras de arqueología y conozco bastante del tema. Entonces, al final acabé dividiendo toda la información en dos obras. La primera la llamé Atlántida encontrada y demostrada, que fue un éxito en la zona y en Amazon, y la segunda parte, en que la dividí, la titulé al final Capitales Imperiales de Tarteso. Y la titulé así, amigo David, porque empecé a encontrar no solo una, sino, como es lógico, Atlántida era un imperio. Entonces, tenía que tener otro enjambre, ya que hemos hablado de los terremotos y el tsunami que azotó la zona después de los terremotos, pues tuvo que tener necesariamente un enjambre de capitales alrededor, que es lo que hemos encontrado, de las que habla, por cierto, Homero, y que luego son toponimias que se llevan por el vencedor de una batalla que hubo, que se llamó Guerra de Troya, que fue el colapso de Iberia y del Egeo, de todo el Mediterráneo, incluido Egipto, hasta Irak. Todas las ciudades fueron arrasadas, y eso es lo que refleja el registro arqueológico, incluida Andalucía.
¿vale? Y ahora, precisamente, tirando del hilo, no solo demuestro dónde estaba el verdadero Peloponeso, que estaba en Azores, sino que demuestro dónde están esas ciudades en Iberia, que han sido muchas de ellas excavadas arqueológicamente, pero que no se sabía, como Micenas, como Argos, como Pilos, Ismaro, Feras, la Ítaca de Ulises, todo eso lo hemos encontrado, amigo David. Y no solo eso, sino que tirando del hilo, yo sabía que Troya estaba por esta zona. Y bueno, doy ya muchas pistas en Capitales y en mi segunda obra. Y ahora, bueno, pues escribo la tercera obra de investigación porque un lector me enseña en su móvil un asentamiento de su pueblo. Y en principio, bueno, voy con él a visitarlo, no tenía nada especial. No le vi nada especial, pero yo estaba buscando Troya y la estaba buscando en Iberia, en Andalucía concretamente. Porque es lo que dice Homero. Entonces, esos detalles que da, que no tiene nada que... Habla, por ejemplo, del cambio de mareas, habla de... Y no solo soy yo, son muchos autores ya lo que vienen diciendo, empezando porque el British Museum no reconoce que ni siquiera que haya habido una guerra allí en Anatolia, donde la ubicaba el alemán Schliemann. Y veo que hay muchos autores que me han antecedido, desde Plutarco, que situaba la isla de Ítaca a unos kilómetros de las islas británicas, hacia el sur, hacia la Puesta del Sol, y efectivamente he demostrado que Ítaca estaba en la isla de Fayal, en Azores. Su puerto tiene la forma que dice Homero, todo eso lo pueden ver en mi muro de Facebook, de Troya y Tarteso, y en una ponencia que he hecho recientemente, precisamente. Y bueno, si te parece, vamos a ir viendo el PowerPoint y no sé si he respondido a tu pregunta de cómo empiezo a investigar. Bueno, es un tema que el cine pues ha hecho lo que ha hecho. A ver, es cine, al fin y al cabo, ya sabemos lo que pasa. Y claro, yo te iba a hacer una pregunta tonta. ¿Existió la Atlántida? Claro que existió. A ver, lo que no existió es lo que vemos en el cine o, por ejemplo, lo que cuenta Julio Verne, ¿no? En 20.000 leguas de viaje submarino, que se la encuentra buceando. Realmente lo que dice, os voy a dar detalles, ¿no? Para que pilléis, son conceptos muy básicos. Primero, ¿cuándo ocurrió? Segundo, si estaba de verdad bajo el agua o no. Y tercero, ¿en qué zona? ¿Vale? Vamos a ir desgranando. Si quieres, antes del PowerPoint, yo prefiero leeros para que los oyentes se queden con esas ideas básicas. Claro que sí. Porque luego ya las imágenes sabes que son las que predominan, ¿vale? Venga. Entonces dice, Platón la menciona en dos obras, la Atlántida, Timeo y Critias. Y Homero, a partir del canto quinto de Odisea, habla del país de los feacios, que vuelve a ser, por la descripción que da, la Atlántida. Entonces, que por cierto, describe perfectamente la costa onubense y la ciudad de Huelva. Entonces, os digo, dice Platón, en Timeo 23, sí, dice, la época en la que sucedió, dice, los escritos sagrados establecen la cantidad de 8.000 años para el orden imperante entre nosotros. Dice, ahora te haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace 9.000 años y de la hazaña más heroica que realizaron. Habla de la heroicidad, porque está defendiendo a los griegos, que nos invaden, bueno, no es que nos invadan, sino que entran en guerra con nosotros, lo que describe la guerra de Troya. Y eso fue en 1200 AC, pocos años después de la guerra de Troya, ya han arrasado Andalucía y nosotros hemos arrasado Grecia, fue un desastre, fue el colapso del bronce final. Resulta que hay un tsunami en nuestra zona que arrasa con lo que queda de Atlántida histórica, de Tarteso, que yo defiendo que era Tarteso. Y ahora os explico por qué. Os acabo de leer que dice Platón, fíjense, dice, los escritos sagrados establecen la cantidad de 8.000 años para el orden imperante entre nosotros. Dice, luego ahora te haré un resumen de los ciudadanos de hace 9.000 años. Vamos a ver. Ahí está sumando, fíjense que hay una diferencia en 1.000 años, entre la primera cifra que da, 8.000, y la segunda, 9.000. ¿Por qué? Porque está hablando del origen de los griegos. Está diciendo que Grecia fue fundada por gente de la Atlántida, de aquí, de nuestra zona. Entonces, ahora vamos a ver por qué estaba en nuestra zona la Atlántida. Entonces, la datación es muy importante porque tanto en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando habla de Noé, como
luego Isaías, y cuando habla de aquí Platón, de la datación de la Atlántida, se hace un lío. De hecho, luego en el Critias, en la primera obra que habla se llama Tirio, bueno, pues en la segunda donde habla de Atlántida, en Critias ya habla de 9.000 años, lo que ha dicho ahí. Y eso es incorrecto. Es incorrecto porque está sumando la antigüedad de nuestra civilización, que efectivamente proviene del diluvio. Sabemos hoy día, si suman los años que han pasado desde que se escribió esto, pues salen como 11.000, 12.000 años. Sabemos que en esa época, en todas las civilizaciones, está registrado un diluvio, pero de ese diluvio, que fue como un reseteo para nuestra civilización, amigo David, pues no quedó nada. Prácticamente volvió la civilización a nacer, la escritura, todo eso empezó fue un comienzo nuevo para toda la civilización, para la humanidad. Realmente lo que habla la Biblia de Noé y lo que habla aquí el amigo Platón se sitúa en 1100 a.C. ¿Por qué? Porque en 1200 tenemos la guerra de Troya, es como un diluvio universal que arrasa hasta el Egeo, lo acabamos de explicar, y luego lo asocian al diluvio porque en la zona concreta donde nace esa civilización, que es el suroeste de Iberia, hubo un tremendo tsunami que arrasó las costas, ¿no? Igual que el terremoto famoso de Lisboa, del 1755. Entonces, eso está datado, los tsunamis aquí están documentados por los geólogos de la zona y, por lo tanto, que nos quede claro que eso ocurrió, como dice aquí, 1000 años antes de su época. Es decir, que si están hablando estos textos de Platón, estamos en el 300 por ahí, entonces estamos hablando de esa época, entre el 1100 y tal. Entonces, el error está servido. El Génesis, precisamente, se vale de ese error para ubicar a su Noé famoso justo en ese, como superviviente del diluvio. Realmente Noé, defiendo que fue un superviviente del tsunami de esta zona, fue otro atlante más, y sus descendientes, por eso se llaman sus descendientes, se llaman Tarsis, que era Huelva, se llaman Tubal, que está Setúbal al lado de Lisboa, etcétera, etcétera. Todos los descendientes hacen referencia a toponimias de esta zona. Qué casualidad, ¿por qué no hablan de Israel? ¿Por qué no hablan de Grecia? Si eran supervivientes de... Pues no, está hablando de nuestra zona, porque es lo que digo, porque es un error de datación. Eso por un lado, David. No sé si ha quedado claro o quieres que haga alguna más aclaración. No, yo está clarísimo. De hecho, es más, cuando ves los documentales modernos de investigaciones que están haciendo pues en cadenas televisivas muy importantes de pues, tipo National Geographic y demás, pues claro, están encontrando cosas debajo del agua increíbles y a unas distancias donde se pensaban que ciertas culturas no habían llegado nunca, con lo cual yo creo que tenemos un desconocimiento total y absoluto, ya no del pasado, sino de las grandes culturas también. Lo hablaba la semana pasada con Manuel Fernández Muñoz, ¿no? Que las grandes culturas es que sabían cosas que ni siquiera sabemos a día de hoy. Y vamos encontrando cosas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente, no sé, como Göbekli Tepe hiciera esto, ¿no? Es decir, bueno, no, es que el hombre lleva aquí mucho más de lo que nosotros nos pensamos y sabían cosas que nosotros estamos por asomo muy lejos de aprender. Y esto es un puro ejemplo de ello. El cine es que ha hecho mucho daño, ¿no? Con este tipo de cosas, porque se inventa como un cuento mágico, digamos, ahí que sí, para endulzarlo y hacerlo muy bonito, en vez de contar la verdad. O sea, la verdad, dentro de lo que se tiene, con documentos, con historia, es decir, hasta aquí se sabe. Y luego, si quieres endulzarlo, lo endulzas a partir de una realidad. No estas cosas de los atlantes y demás. Pero bueno, seguimos camino. Continúa. Sí. Te digo, mira, entonces confunden esas dos fechas, esos dos sucesos tan importantes para la humanidad, diluvio y guerra de Troya más tsunami, y eso ya de sentido común, cuando te pones a leer Platón, está hablando del bronce final, luego ahí hay una aparente incoherencia, pero es la interpretación errónea que he hablado. Además, si te coges el Antiguo Testamento, te habla, por ejemplo, Matusalén vivió 969 años. Pues hace una regla de 3 y te sale pues, que vivió esos 80 años, una barbaridad para la época, y efectivamente fue muy longevo, pero esa misma regla de 3, si traduce los 9.000 años que hemos dicho antes, que salen en realidad más los 2.000 actuales que llevamos, pues salen 11.000 y pico, pues ya tienes ahí demostrado lo que acabo de explicar. Blanco y en botella, como se suele decir, ¿no? Luego vamos a ir con el tema de si realmente quedó
bajo el agua como se ve en los dibujos y en el cine. ¿Qué hablabas? Pues mira, realmente, a ver, los templos están, he encontrado los acueductos, he encontrado los templos están las murallas, todo eso, bueno, la cultura material está, y está en la zona que decía Platón, y la ciudad está, hay restos, y no solo eso, están todas las ciudades alrededor, o sea que es un relato, como decía Platón, totalmente verídico, que lo insiste varias veces, de hecho tiene miedo, se refleja en el texto y al final lo deja inconcluso. Este dato es muy importante porque iba a escribir una trilogía y el Hermócrates, que era la tercera parte, que significa el de Hermes y Iberia, el nombre, él se lo deja sin escribir. Y es por miedo, porque le amenazaron como a su maestro Sócrates, que sabéis, por hablar de los dioses de esta zona, le obligan a beber veneno. Entonces, el tema de que sí quedó bajo el agua, efectivamente, en esa época no conocían los tsunamis, las olas estas gigantes, y el efecto es de que quedó sumergida, ¿no? Y de hecho, en parte llevaba razón Platón, porque he descubierto que habla de unas dársenas para los barcos que estaban excavadas en el monte de aquí, en el monte Conquero de Huelva, y hay zonas de ese monte que se ve que penetran dentro del monte porque se ha hundido, es decir, ahí había unas dársenas y llega la gran ola, ceden por la presión dinámica de la fuerza cinética del tsunami y se hunden. Efectivamente, hay una parte de la ciudad, lógicamente, la que está entre los dos ríos, el Tinto y el Odiel, que se hunde. Pero el resto, el que está en la montaña sagrada, en el Conquero, no se hunde. De hecho, fijaros lo que dice. Os voy a leer. Esto sí que es textuales, señores, ¿eh? No es cine, no es dibujos animados. Dice, os leo, Timeo, exactamente en el 25D, dice Platón. Dice, posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terrible, la clase guerrera vuestra, los griegos, que estaban en guerra con esta gente, se hundió toda la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida, o sea, se hundieron, afectó a toda la zona. Y desapareció la isla de la misma manera, hundiéndose en el mar. Ojo, que está diciendo isla, pero él la describe como isla costera o península. Ojo, este es otro tema, porque en la traducción habla de nesos, y nesos en griego puede significar tanto isla como península. Huelva fue isla en el 3000 a.C., y actualmente en esa época era península, o sea que era nesos, como dice Platón. Y dice, desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, en el mar, porque Huelva está en el Atlántico, no lo olviden, ¿eh? Por ello, aún ahora el océano es allí intransitable, porque dice Platón que iban a las islas y de las islas iban al otro lado del mar, iban a América, lo dice Platón, ¿eh? Y lo dice Homero también, que habla de la corriente del océano, la gran corriente, el gran río del océano, todo eso dice, está hablando de la corriente del Golfo perfectamente, y lo conocían y está grabado en muchos megalitos, en Newgrange, por ejemplo, en Irlanda. Dice, por ello, aún ahora, el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla. La arcilla es lo que hay en el monte de Huelva, arcilla roja. Dice que produjo la isla sentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Os lo puedo repetir 4 veces. Y se encuentra a muy poca profundidad. Es decir, que un niño con los pantalones cortos se toparía. Pero, Fernando, ¿no te habrán dicho muchas veces que para interpretaciones están los gustos como los colores, ¿no? Quiero decir que puede haber errores en las interpretaciones de lo que nos cuenta Platón. Sabes que cada uno, esto ya sabes que uno tira para casa y va barriendo un poco para darle el sentido que uno quiere, y que siempre habrá gente que diga, Fernando, se te ha ido la olla, porque ¿cómo va a ser esto así? Platón no quería decir esto. Me imagino que te habrá pasado, ¿no? Claro, y lo importante aquí es contrastar, ¿no? Tengan en cuenta que en mis obras no solo hablo de Platón, me voy a Estrabón, me voy a Homero, me voy a Heródoto, a Apolodoro, a todos los que hablaron de esta zona de una manera u otra, o a Vieno, en Rufus a Vieno, cuando habla en Hora Marítima de Tartessos, ¿no? Entonces, precisamente una cosa muy curiosa que me ocurre, David, igual que os he contado la anécdota de ese lector, ¿no? Que me enseña ese asentamiento y por un tema muy concreto lo identifico con Troya y empiezo a tirar y una prueba, otra ciudad, una otra ciudad. Ha sido increíble y os puedo decir que estoy escribiendo ahora mismo mi quinta y mi sexta obra.
pues deciros eso de cosas que hemos encontrado que va a salir y esto va a trascender, porque para la humanidad es increíble. Entonces, claro, mucha gente no tenía fe en lo que estoy encontrando y, bueno, es un problema, pues ya hemos visto el tema de los preconceptos y tú lo dices muy bien, ¿no? Pero ¿qué estás diciendo? Eso en las redes me lo dicen habitualmente, que me he fumado y cosas así, ¿no? Entonces, yo las pruebas las hago siempre en el muro de Facebook, Troya y Tartessos, científicamente, es decir, no me ando por las ramas. Y, por ejemplo, aquí cuando hablas de la interpretación y todo eso, ¿no? Otra anécdota que se me da, aparte de este lector que me enseñó el asentamiento de Troya, es que un seguidor, una persona que estamos en contacto en redes, en Facebook hace mucho tiempo, yo aprendo muchísimo en las redes y está bien porque, oye, no hay que hacer de abogado de diablo muchas veces y que te arrebatan y eso, fíjate cómo será que últimamente ha habido un lector de mi segunda obra que me habló una anécdota, me cuestionó una anécdota del linaje de unos reyes, de si eran hermanos o primos, concretamente, y a raíz de ahí, fijaros qué curioso, he encontrado dos enigmas de la arqueología, dos tremendos, que yo ya sospechaba que por dónde iba el tema, pero bueno, no voy a dar más detalles, va a ser objeto de esas obras. Entonces, eso lo estoy escribiendo ahora mismo porque hemos descubierto tela y otro lector, el que os comentaba en redes, esto ha sido lo último, ¿no? Pero hace cosa de año y medio un lector me ponía en Facebook, bueno, pero Platón no era nada exacto. Y yo, claro, cuando me hablan de un ingeniero como Platón que te da unas medidas de la ciudad de Huelva, que te dice lo que mide de diámetro, lo clava, te dice la distancia al mar, lo clava, y los geólogos te están diciendo que en esa época el nivel del mar era exactamente el mismo que ahora, porque luego subió en el siglo I en época de Roma, los romanos poblaron los cabezos de Huelva y luego volvió a bajar el nivel del mar, pero estaba aproximadamente exactamente donde está ahora. Bueno, pues este lector me decía, Platón no es exacto porque Platón dice que la Atlántida estaba en una desembocadura y frente a las columnas de Hércules. Y yo me voy al texto y primero, que no habla de las columnas de Hércules, sino de las columnas de Heracles. Y parece lo mismo, ¿no? Pues no, dice, os leo textualmente en Timayos en el 24E. 24-25, a veces sí, 24. Dice, en aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces... Bueno, ahí venimos con el problema de la interpretación. Vamos a ver. Dice que cruzaban, lo que decía antes, cruzaban al otro lado del océano partiendo de esta zona, que es lo que hizo Cristóbal Colón, ni más ni menos, como sabéis, del puerto de Palos. Pero luego dice, era mayor que Libia y Asia juntas. Efectivamente, eso se ha interpretado claramente por todo lo... Ahí no hay duda de que está refiriéndose al poder que tuvo. De hecho, una ciudad del entorno de la Atlántida fue dueña de Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran dueñas de Asia. Fijaros el poder que tuvo. Y como he dicho, acaban destruyendo el Egeo y ellos nos destruyen a nosotros. O sea, fue un desastre como todas las guerras, ¿no? Para ambos bandos. No hubo un claro vencedor, aunque parece ser que los griegos al final, pues como estaban más lejos pues del epicentro de la guerra de Troya, pues escapan mejor y conservan sus toponimias, su Micena, su Ítaca, que son absolutamente falsas porque no cumplen nada de lo que dice Homero, porque Homero jamás habló de esa Ítaca, de esa Micena, esa toponimia estaban aquí. Ellos, como sabéis, los que vencen, los que ganan las batallas, escriben la historia, como Roma, por ejemplo, y escriben la historia que les da la gana. Y fijaros que está diciendo que estaba delante de una desembocadura y que llamáis columnas de Heracles. Vamos a ver. Estrabón dice que las columnas de Heracles eran físicas, no las de Hércules, esos peñones que en el estrecho llamamos hoy día. ¿Por qué? Porque dice Estrabón que según oráculo, unos fenicios llegan a Huelva buscando esas columnas, no las encuentran y se vuelven para la zona de Málaga y bueno, llegaron incluso a Portugal también.
no las encuentra y acaban fundando un templo a Heracles allí en Cádiz, y en 1104 es la fecha oficial de refundación, ojo, de refundación de Cádiz, no de fundación. Cádiz, como Huelva, era antiquísima. Y lo dice nuestro megalito, no hay que irse más lejos, ¿no? De 3.000 años y 4.000 de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas columnas, como bien dice Estrabón, eran físicas. ¿Y qué eran entonces? Pues lo dice al final de Critias Platón, dice que esos sobre columnas sacrificaban el toro en la ceremonia sagrada de la caza del toro por los reyes, cada 5 o 6 años, todo eso lo está diciendo Platón. Y las columnas que he investigado que eran algo más, era cuando tú tienes oro, como había aquí plata y unos tesoros increíbles, unas riquezas que se han puesto en manifiesto en la necrópolis de las Ollas, en el centro de Huelva, pues eso, cuando tú tienes eso en tu casa, ¿qué haces? Contratas a Securitas, pones un candado, haces medidas de seguridad. Pues eso es lo que hicieron ellos. Colocaron 2 torres de control de acceso en la vía del Odiel. Y lo está diciendo Estrabón, no lo digo yo, dice Estrabón. Ojo, que las columnas estaban en el mismo paralelo de Atenas. Y en el mismo paralelo de Atenas, el 37, está Huelva. Los peñones, que no son columnas, como dice Estrabón, que no fueron puestos ni tiemblan bajo el viento ni nada de eso, que es lo que está diciendo y Estrabón lo dice, como digo, en su obra Geografía, en 2 y en el libro 2 y el 3, dice textualmente que eran físicas, que no podían ser peñones. Y está diciendo eso, que estaban en el mismo, en el paralelo de Atenas. Ese paralelo está Huelva, señores, está en la ría del Odiel. Los peñones están en el 36, no en el 37. Bueno, pues ahí tenéis ya una prueba. Aparte que he escrito un artículo, lo pueden buscar en internet, demostrando que esas columnas estaban ahí. De hecho, he encontrado restos de esas columnas que están en un pecio en Cartagena, pero eso lo tienen en mi obra. Entonces, por lo tanto, estaba, amigo David, ¿dónde estaba localizada la Atlántida? En una desembocadura. Y luego dice Platón que estaba entre 2 corrientes de un mismo río. Y estaba delante de esas columnas que demuestro que están en el Odiel. Y resulta que Huelva está entre 2 ríos, aparentemente, el Odiel y el Tinto, cada uno le viene por un lado, pero cuando me voy a investigar, porque ya os digo, este lector me decía que no era exacto Platón, pues fíjense, si era exacto que resulta que ambos ríos nacen en el mismo sitio, a la altura de Campofrío, en la zona del norte de las minas famosas de Río Tinto. Por cierto, la causa final, y eso es a donde voy, el origen de Atlántida. Es decir, Atlántida no puede estar, amigos, donde a la gente le da la gana, no puede estar en Cádiz. ¿Por qué? Porque en Cádiz no hay las mayores minas del bronce final. ¿Dónde dicen los suecos, los de Grecia y los de todos lados, los americanos, dónde están las mayores minas del bronce final? En Sotiel, en Tarsis, por eso Salomón venía aquí, lo está diciendo Isaías, venían aquí por esa plata y ese oro. Y estaban en Río Tinto. Entonces, no pueden estar donde ellos quieran. Actualmente, la empresa Atlantic Copper, que no se puede decir más clarito, cobre del Atlántico, que era lo que era la Atlántida, señores, está ubicada ahí, delante de las columnas, donde estaban las columnas, en el río Odiel. ¿Por qué no están en Cádiz? ¿Por qué no están en Canarias? Pues porque ahí no había esas minas. Porque el metal, como sabemos, la roca pesa y pesa mucho y hay que transformarla y hay que llevarla a un puerto. Y el puerto más cercano siempre ha sido y será el puerto histórico de Huelva. Conclusión. Vamos a, si os parece, a ver el PowerPoint y si tienes alguna duda más, pues... No, yo según hablabas he compartido, ya lo verás en el vídeo, que tú esto claro no lo ves ahora, pues un poquito sobre Platón, las torres, famosas torres de Hércules, he puesto aquí un pequeño mapa, y estaba según hablabas, claro, ya has ido avanzando los primeros puntos del PowerPoint, ¿no? Básicamente, cómo es la zona donde vivimos, también Tartoso. Ahí llegaremos ahora, ¿no? Vale. Lo del tsunami, eso sí que me parece muy interesante, porque la evolución tras un suceso así es muy variada, ¿no? Y
Y claro, los orígenes y los resultados finales, como tú los pones en la fotografía, son bastante evidentes cuando uno luego se va a los historiadores. Pues vamos a por el PowerPoint del tirón. Bien, pues ¿lo estáis viendo ya? Sí, perfecto. Bien, pues vamos a ir explicándolo, si os parece. Bien, ya hemos puesto los pies en el suelo, yo creo, con esa introducción que hemos hecho. Entonces, lo que quiero decir con estas imágenes, amigo David, amigos oyentes, es que, a ver, por desgracia, tú lo comentabas, ¿no? El cine ha hecho daño, la literatura de las novelas, bueno, bien, quieras que no, gracias a ellos también estamos hoy aquí, ¿no? Se conoce la Atlántida porque lo han divulgado. Realmente lo que buscó Roma, lo que buscó Grecia es ocultar toda nuestra historia, se quemaron nuestros anales y bueno, nos llega poco, nos llega a través de Estrabón, de Apolodoro, de la mitología, que está como deformado todo para colarlo y que no lo quemaran. Claro, hacen esos mitos y escriben esos mitos para poder contar nuestra historia como en clave, ¿no? Como hacían los nazis con la famosa máquina Enigma. Entonces, lo que os explico en esta diapositiva es que hay muchos intereses hoy día de productoras de documentales que, bueno, tenemos ahí al amigo James Cameron pues haciendo documentales que está aportando muchísimo, pero todavía no lo hemos visto venir más allá de Doñana. Entonces, por supuesto, la Atlántida nunca estuvo en Doñana porque nunca ha habido ahí puertos, porque en esa época lo habría mucho antes, no digo que no, pero en el 1200, 1100 antes de Cristo estaban ya en la ciudad de Huelva actual y en niebla en los puertos fluviales atlánticos, como dice Platón, que luego fueron saturados de arena por ese tsunami, quedaron inservibles para ir a América, que es lo que está diciendo realmente Homero y lo que dice Platón. Claro, esta gente nunca van a venir por aquí ni les interesa que se descubra Atlántida ni todo esto que estoy demostrando. ¿Por qué lo hago yo? A ver, por supuesto yo soy escritor, pero yo tengo mi trabajo, esto lo hago, los libros lo pueden ver en Amazon, están a precio de coste y están en ebook y lo estoy subiendo, el de Atlántida, por ejemplo, lo he subido gratuitamente por entregas en el muro que se llama Atlántida encontrada y demostrada y ahora estoy subiendo actualmente el de Capitales Imperiales de Tartessos. Más facilidades no puedo dar. Realmente, como ven, lo hago por defender la historia de España, de nuestra tierra, lo que ocurrió a nuestros abuelos y por proteger, porque ahora mismo están especulando inmobiliariamente con los cabezos de Huelva, donde fueron enterrados nuestros antepasados, como han demostrado las pruebas de ADN, y que todos los europeos descendemos de un solo rey, del linaje de un rey, y defiendo que ese rey estaba ahí enterrado en la necrópolis del Cabezo de la Joya en Huelva. Entonces, ojo con eso, con esto, ese documental que pusieron ayer, por ejemplo, en Discovery Más, concretamente, ¿no? Aportan cosas, enseñan anclas, sí, tienen muchos medios, pero les falta un poco de neurona y 2 dedos de frente para escuchar a Platón realmente lo que está diciendo y sobre todo les falta lo principal, conocer el territorio de que hablaba Platón, que es en lo que me puedo llamar experto. Entonces, vamos con el PowerPoint, si os parece. Mirad, aquí lo que defiendo es que esa gente, los tartesos, con su metalurgia, llegaron, como dice, no lo digo yo, lo dice Homero, en el canto 5, a partir del 6, canto 6, 7 de Odisea, cuando Ulises se encuentra en el país de los Feacios, el rey Alcinor le dice que su padre Nausito, el rey Nausito, llegó procedente de unas islas, que eran las Azores, y que habían huido de unos gigantes que estaban en la zona central, que hemos visto grabados aquí en Bohuslán, en los petroglifos de Suecia, y llegaron, se establecen en Huelva, ¿por qué? Por su clima, por todo lo que escribe Platón, 2 cosechas al año, todo eso lo sabéis porque tenemos la fresa de Huelva, cultivos forzados, tenemos la naranja de Valencia, la mitad salen de Huelva, etcétera, etcétera. El vino de Jerez, la mitad sale de Huelva, eso la gente no lo sabe, pero es así. Entonces, la mayor plantación de naranjos de Europa
está en Río Tinto, eso tampoco lo sabe la gente. Entonces llegan buscando eso y llegan huyendo de unos gigantes, de la etnia del rey Herión. Efectivamente, esas personas tan altas, de 2 y 3 metros, que fueron encontrados en las Islas Canarias por los colonizadores españoles cuando se encuentran esos guanches y lo describen así, que tenían hasta 3 metros, eso está todo documentado y están grabados ahí, como digo. Esos nórdicos llegan fácilmente porque sabéis que la corriente del Golfo funciona en este sentido. Tú te dejas caer aquí en una balsa sin saber navegar y apareces en Canarias o apareces por la zona de Portugal. Bueno, pues eso es muy sencillo, son 3.000 y pico kilómetros. Lo que no es tan sencillo es la versión oficial que nos dicen que los fenicios nos traen la civilización de aquí, del otro lado, que está a más de 4.000 kilómetros, de la supuesta Fenicia, que supuestamente era Tiro, Sidón, todo eso, y es, ya le digo, como navegante, dificilísimo llegar de ahí a aquí. Por supuesto, utilizaban puertos, hacían cabotaje, tenían aquí la zona de Túnez, que sabemos que llega a Cartago, pero está mucho más lejos y es mucho más complejo que llegar desde Escandinavia, que está mucho más cerca, lo tienen ahí. Luego, hay una inglesa, que es la señora Wiseau, Ellen Wiseau, que busca la Atlántida en la zona de Huelva y se acaba estableciendo a 20 kilómetros de Huelva, en la ciudad actual de Niebla. Escribe Atlantis in Andalucía y los Reinos del Sol, varias obras, y crea y abre el primer museo sobre la Atlántida que se puede visitar actualmente en la Casa de la Cultura de Niebla, a pocos kilómetros, como digo, de Huelva. Y a mitad de camino de Niebla nos encontramos el Dolmen de Soto, uno de los dólmenes más bonitos de visitar y con mejor recepción de visitantes de toda España, que recomiendo y que está siendo investigado actualmente por el CSIC, pues se han encontrado muchos grabados de esa época. Entre ellos identifico estos tridentes de Posidón, ¿vale? Esos tridentes que veis ahí grabados como remos, estos son los famosos petroglifos que os comentaba. Esto es lo que decía antes de Neso, la doble interpretación, esto ya lo hemos hablado, de que hay un congreso sobre el Nilo en 2005 y se ponen de acuerdo de qué requisitos debería cumplir esa ciudad y están de acuerdo en que incluso podía estar fuera del agua, y es lo que yo defiendo. Hemos hablado de esos tsunamis en la bahía. Bueno, pues en la bahía de Huelva y tenéis restos de unos tsunamis por torres que estaban en la costa y ahora están ahí en el agua. Esto es Matalascañas, la playa de Matalascañas, con esos torreones ya son del 1500, pero lo que nos interesa, y esto es Bailo Claudia, que está en Tarifa, nos interesa que todo esto fue provocado por esos tsunamis, como el del terremoto del Ifua documentado, ¿no? Y además se ha hallado en la ciudad de Huelva edificios de tatesos derivados unidireccionalmente, como aquí, como en Bailo Claudia, en Tarifa, en Cádiz, que era una ciudad ya en época romana. También con las columnas estas han sido recompuestas, pero habían sido caídas por una obra, es decir, en una sola dirección. Todo eso se ha hallado en Huelva y se ha datado por un profesional de la Universidad de Huelva, que lo tenéis en mi obra, en el 1130 a.C., justo poco antes de que lleguen esos fenicios, según Estrabón, buscando las columnas y que no las encuentran, ¿vale? Bueno, muchas casualidades, ¿no? Tras el tsunami, lógicamente, las aguas regresan y, bueno, esto ya lo hemos hablado, el daño que ha hecho esa ficción. Y el lobby de los documentales, ¿vale? Entonces, ¿dónde debería estar la Atlántida? Bueno, cuando yo empiezo a investigar la Atlántida y veis que todas esas personas nórdicas que hablábamos están grabadas en la isla de Creta, esas personas tan blancas, esto es una pintura rupestre de Sáhara, esto también está grabado en esos palacios, Fernando. Sí. Estás pasando el PDF, ¿verdad? Sí. Vale, yo lo voy pasando porque tu imagen no avanza, pero ya lo he puesto yo en pantalla grande y vamos por cómo es la zona donde vivimos, que me imagino que es donde estás, ¿no? Espérate porque... Ahora sí. Vale, sí, ahí está. Vale. Yo estoy lo he puesto en grande, en la 3, cómo es la zona donde vivimos. Mira a ver ahora. Ahora estás en la 2. Ojo con el lobby tras los documentales. Vale, pues vamos a seguir ahí, ¿vale? Vale. Si quieres, pues... No, yo te voy siguiendo también, lo tengo abierto en otra ventana. Bueno, lo que os decía, que aparte de esas personas que están grabadas por todo el Mediterráneo y que efectivamente
hablan de ella a Homero y están diciendo, bueno, y todos los expertos, dice que los micénicos, pues sus palacios, su cultura era toda nórdica, porque, bueno, emigraron, esos cambios que hubo, fueron expulsados también por esos gigantes, como dice Homero, y lo dice Avieno también, que lo llama sierpe, y siempre que hablan de invasiones de sierpe, se están refiriendo a esos gigantes, porque lo llamaban así. Son las S de Tarteso y la tienen por toda la costa portuguesa, donde sitúa a esos protoceltas el amigo Avieno, en hora marítima. Está hablando, tenéis por ejemplo Sintra, Sines, ese Sin, que tenemos en el río Sena, en París, y que luego es el apellido, en los apellidos de los escandinavos, pues ya sabéis, ¿no? Johansson, ese son, que significa hijo en inglés, viene de por ahí, ¿no? De que eran descendientes de esos gigantes. Entonces, esos reyes gigantes. Esto que tenéis aquí en medio es, curiosamente, una alfombra de ese museo de los petroglifos de Bohuslán, y ahí veis que en medio, en la parte de abajo, en la zona del suroeste, está representado por el tamaño de la bola el mayor productor de bronce en la edad del bronce, es decir, están a lo que os decía antes de Río Tinto, de Tarsi y todo eso. Bueno, cuando yo busco, amigos, dónde debería estar la Atlántida, me encuentro que hay un camino muy definido del mineral ubicado por la localización de los principales dólmenes, que es la zona, por cierto, con más megalitos. Estamos hablando más que en Karnak, en Francia. En Karnak hay 20.000 alineaciones de megalitos. Bueno, pues solamente en una finca de aquí abajo, de Ayamonte, más a la izquierda, de Huelva, se ha encontrado mayor cantidad. Y toda la provincia de Huelva son miles de dólmenes, de megalitos, los que hay. Entonces, la principal alineación, lógicamente, busca los puertos porque eran templos construidos por las personas que transportaban esos minerales, esos metales. Y llegan hasta esta zona, ¿vale? El último dolmen documentado, aquí había dos, es el de Soto, entre Trigueros y Niebla, y era un puerto también documentado, la zona esa. En San Juan se llama precisamente, hay un pueblo que se llama San Juan del Puerto. Juan es el John, el de John o rey alto. Gerión, el rey Gerión de Tarteso, significa lo que dicen los griegos, un rey altísimo, ¿no? Gigante. Bueno, pues eso llega ahí, y ahí lo que hay a continuación es la ciudad de Huelva, que como dice Platón, está rodeada, veis de dónde viene el río Diel y veis de dónde viene el río Tinto. Veis que nace en la misma cuenca, es el mismo, son dos corrientes, lo que dice Platón, de un mismo río. Y lo dice Avieno, que estaba en la desembocación, que Tartesos, hablando de Tartesos, dice Tartesos estaba entre dos brazos de un río. Claro, la gente se confundió con el Guadalquivir. Bueno. La zona donde vivimos, Tartesos, pues es muy peculiar, es como veis en el mapa, pues un sitio estratégico, justo cuando acaba el Mediterráneo y empieza a haber mareas, que es de lo que habla Homero. Entonces, lógicamente, la Atlántida y el país ese de los Feacios y Troya, donde está hablando Homero todo el tiempo, es esta zona. ¿Por qué? Porque es la zona limítrofe entre el mundo micénico, el mundo griego, y el mundo de la protometalurgia de los nórdicos. De los navegantes esos que van con sus barcos, que levantan pirámides por todo el Ecuador y que levantan esos megalitos por todo el mundo, siempre cerca de zonas costeras. Y me encuentro con que hay torres excavadas que se han datado la mayoría mal. Este es un templo, por ejemplo, con una torre al lado, ¿veis? Que era un faro en pleno centro de Huelva, un palacio, fijaros qué piedra ciclopia, y me doy cuenta que hay como un lobby, un dogma entre el mundo académico, en los museos, de que tú no puedes datar ninguna pieza de Tartesos antes del 1000 a.C. ¿Por qué? Porque si la construcción hecha desde Roma y en la Biblia dice que los fenicios, ojo, que los fenicios son los semitas, los judíos, los de la Biblia, dice que nos traen ellos la civilización, por eso libros, los libros, la sabiduría, ya sabéis por dónde van. Bueno, pues si es así, no puede ser anteriores a cuando llegan los fenicios, oficialmente refundan, claro, después del tsunami, refundan Cádiz y todo esto. Entonces, hacen eso. Yo he comprobado que, por supuesto, las dataciones están mal hechas, igual que
cuando hablábamos de Matusalén, y aquí estamos hablando pues, del 1500 a.C., todos estos templos son de esa época. Aquí tenéis la Osa Mayor grabada, por ejemplo, en un megalito que está al norte de Huelva. Y esta es cómo era la ciudad de Huelva. Fíjense, los dos ríos, una ciudad entre dos ríos, con una serie de colinas, ¿vale? Hasta 7 colinas, con sus templos, que todavía quedaban por ahí restos incluso de sus fortalezas circulares. Y esto es San Pedro, la Santa Piedra. Y bueno, pues son justo las 7 estrellas de Orión y las 7 estrellas de la Osa Mayor, las mayores y principales referencias de los nórdicos para navegar. Entonces, bueno, tú ya me has presentado y ¿qué he encontrado? Bueno, pues ahí me tenéis, por ejemplo, esta es una escultura de 5 metros de un navegante en Portugal. Amigos, estábamos hablando de esas sierpes, esos gigantescos, fíjate, como los calzas largas estos, ¿no? Los nórdicos estos, fijaros cómo los representan con sus escudos de anillos, pero este tiene precisamente los que describe Platón y la proporción, los anillos que describe Platón, fíjense. Y están grabados ahí, fíjense ese desembarco como de Normandía, todas esas naves, esto son escenas de la guerra de Troya, el desembarco en nuestras tierras, de esos micénicos, y fijaros aquí una empalizada, como la pintan así, eran palos inclinados, porque es como se hacían esas empalizadas en Suecia, y por eso están correctamente representadas de perfil. Este señor que veis en la foto es una leyenda que hay en Olao junto a Faro, la verdadera Faro de que habla Homero, la isla de Faros, que por eso estaba un día de navegación de Egipto, que en esa época es donde llega el Coleos de Samos, el griego, pues iba navegando a Egipto y acaba en Tarteso. Pero si Egipto está al otro lado del Mediterráneo, ¿cómo va a acabar en Huelva? Bueno, pues acaba en Huelva porque Egipto en esa época era Marruecos, donde estaban los lotófagos, los vegetarianos comedores de la flor de loto. Bueno, eso es más largo de contar y de demostrar, pero está todo en mí. Y aquí veis, este señor, lo llaman allí a Raúl, que significa patrón o piloto de nave, tan altísimo, y realmente corresponde con la leyenda o la historia de la Biblia que habla de Jonás. Jonás, que fue tragado por la ballena, es la misma historia. Y, de hecho, en la Biblia se dice que Jonás fue a Tarteso, fue huyendo de Yahvé, acabó en el fin del mundo, en Tarteso. Bueno, pues efectivamente está documentada en esa zona. Y esto está documentado en Escandinavia. Y es más, en mi obra, en la segunda, en Capitales Imperiales de Tarteso, donde ya despliego todas las pruebas, tanto de Atlántida basado en Platón como en Homero, documento dónde llega Ulises, que navega por Canarias, que navega hasta Málaga y en la zona de Huelva, y sobre todo, de dónde es Ulises. Demuestro que Ítaca estaba ahí, en Fayal, donde está el puerto de Horta, que ese era su puerto, y todas las islas de aquí, de Azores, coinciden. Esa es donde estaba la Oigia, la isla de Corvo, del Cuervo, que es algo súper de Odín y de los nórdicos, pues demuestro que... Fernando, vete pasándomelo también tú con el ratón, porque si no... Ahí, vale. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, eso lo tenéis en mi muro, en un vídeo que se llama La verdadera Troya, y lo podéis ver tranquilamente. Las pruebas de que eso era el Peloponeso, que significa, ojo, el archipiélago de Pélope, un navegante pelago, y es decir, nórdico y de esas islas, y que por supuesto jamás, sobre todo esa isla alargada, Duliquio, la de en medio del archipiélago, jamás fue encontrada en Grecia. De hecho, allí ni siquiera es un archipiélago, que es lo que significan eso, ¿no? Que son islas. No, allí es continental y bueno, es una... Vale. Es un parque temático, podemos decir, basado en las islas de Homero, pero mucho más reciente, ¿vale? Bueno, ¿qué dice Platón exactamente? Pues lo acabo de explicar, ¿no? Dice que sufrió una cadena de terremotos, todo eso está documentado. Ahí tenéis a todo color el mapa de riesgo de tsunami, donde ha habido las fechas de los terremotos principales. Fijaros que se sitúa la falla entre Europa y África, como a 200, 300 kilómetros o millas de Cabo San Vicente, ¿vale? Aquí en el mar. En esta zona es la más peligrosa y ahí es donde se ubica Huelva, en esta zona, ¿vale? Entonces ahí tenéis una reconstrucción que he hecho de la ciudad actual con su monte y esa capa de sedimentos que aparece cada vez que
que se hace una obra en Huelva, y cómo eran, ¿no? Cómo era, con sus empalizadas, con sus, lo que se ve en blanco eran esas dársenas que explicaba antes, ¿no? Que explica Platón, que estaban excavadas en la roca madre, bajo la montaña, que es de arcilla fosilizada. Y se ha encontrado, de hecho, una prueba. Bueno, este es el monumento a los fallecidos en Ayamonte, allí en el parque de Ayamonte, a los fallecidos desgraciadamente por el terremoto de Lisboa, 1755. Se llamó de Lisboa, pero fue Huelva y Cádiz las principales perjudicadas. Y esto es, amigos, una imagen de ese museo de Suecia, con esa tradición que ya sabéis, ¿no? De que enterraban a sus jefes en lagos y en zonas. Por eso se han conservado esos barcos vikingos maravillosos, y las armas pues eran depositadas en sitios de agua siempre al dios de las aguas, a Posidón. Entonces, precisamente frente donde está en Huelva el templo del dios de las aguas, de Posidón, que actualmente se llama el Santuario de la Virgen de la Cinta, pues se ha encontrado este depósito de armas, probablemente hecho por los fenicios, y datado precisamente poco después de que llegaran esos fenicios, según Estrabón, a la misma oruga. Es decir, que está todo concatenado, amigos. Es decir, justo está datado el terremoto hace 1130, la visita de los fenicios en 1107 a.C., poco antes de fundar Cádiz, y el depósito de armas de la Ría, que por cierto muchos son de estilo y de composición escandinava, pues está datado en esa época, 1000 a.C., ¿vale? Luego en la zona encontramos también cosas que describe Homero, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando habla de Hermes, con esa, no sé si lo veis bien, con el fruto en una mano y la varita en la otra, pues ese es el dios Hermes. Esto es una estela de Tartesos hallada en Gomejaire, en donde está expuesta cerca actualmente en Almodóvar, pero la Almodóvar portuguesa, más arriba del Faro. Visto. Esto es genial, ¿eh? De todas maneras, lo tengo yo aquí también en grande y es maravilloso. Sí, es maravilloso, ¿verdad? Y sí, todo sí, eso, sí. Veis que es la escritura de Tarteso, eran runas nórdicas. Las runas vikingas proceden de esas runas de Tarteso, son una evolución. Y veis esa montaña de arcilla roja que cuando os leí antes a Platón estaba hablando de eso, que la arcilla se depositó y quedó la ciudad a poca profundidad, la parte que se ve. Bueno, pues esa arcilla roja es artificial, ese montículo es el que culmina a su vez un cabezo o monte que está en pleno centro de Huelva, donde se han encontrado 30 tumbas reales, tumbas de reyes de Tartesos, ahí tienen sus objetos de valor. Esta crátera, esta jarra en bronce, amigos, pues tenía un valor entonces, como os hagáis una idea, a 10 Ferraris hoy día. Es decir, esto no lo tenía cualquiera, no tiene cualquiera 10 Ferraris aparcados en su garaje, ni en esa época tenían estos objetos de valor tan maravillosos. Por eso estamos hablando de un imperio, de la capital de un imperio que tenía rodeado desde Jaén hasta Extremadura, Lisboa. Todo eso llegó a ser parte del imperio y, como digo, llegaron a ser dueños de Egipto y parte de Asia. Se ha documentado también los cultivos para las libaciones sagradas, ahí en la joya, al pie de la joya, porque de ahí nos viene nuestra Sagrada Comunión, porque ellos plantaban, fijaros qué curioso, he descubierto que plantaban vides al pie, y eso se ha encontrado en las excavaciones del verano del año anterior, de 1999-2000, se han excavado ahí nuevas tumbas y se han encontrado emparrados viñas para con ese vino elaborar el vino sagrado y hacer las libaciones. Se han encontrado también ahí las copas dobles de que habla Homero, y con eso, fijaros, veían como la sangre de sus antepasados, esos fundadores, esos reyes escandinavos que vinieron, y por eso casan, siempre dice Homero, eran telémacos, ¿no? Como el hijo de Ulises. Sí. Eran navegantes. Telémaco significa un macho, un guerrero, un maco tele, es decir, distante, es decir, que están desplazados, y como no tenían mujeres, casaban con mujeres locales. De hecho, amigos, se ha encontrado en esas tumbas, que la mayoría eran de incineración, el rito nórdico del fuego, se les metía las cenizas en una, bueno, pues eran campos de urnas que se han encontrado en la zona centroeuropea y en toda la península ibérica. Bueno, pues había algunas tumbas de inhumación, es decir, que estaban los huesos de la reina local. Pues todo lo que está contándonos Homero en Odisea es increíble, ¿verdad, amigo?
La verdad es que para aquellos que estéis escuchándolo a través de iVoox, amigos, os lo vamos a pasar también a YouTube para que podáis seguir las imágenes. Y lo tenéis también en el perfil de Fernando en Facebook. Tenía Sí, la forma de un cuadrilongo recto y prolongado. Critias, Platón. eso dice el Critias. Y ahora fíjense cómo es. Esto es un mapa de altimetrías, amigos, de la ciudad de Huelva. Ajá. Con esa forma de cuadrilongo, fijaros esa parte recta que tiene, que coincide esta parte recta con esta isla que es de Atarasusquiche, de un mapa, una publicación de un investigador, uno de los primeros investigadores de Atlántida y que supuestamente obtiene él de Egipto. Es un mapa egipcio que hay que darle la vuelta porque está al sur, al norte y del norte al sur. Y cuando lo veo, fíjense la coincidencia con las altimetrías de ese monte sagrado. Esto que veis en naranja es el Conquero, el monte sagrado, y la parte hundida son estas que veis a la izquierda y derecha de ese monte, ¿vale? Es decir, donde está la cuenca del Odiel y la cuenca del Tinto, que es donde estaban esas dásenas. Veis cómo penetra la ría a veces en ese monte, porque, como digo, se hundieron esas dásenas, como dice Platón. La coincidencia es brutal. Y bueno, también dice Platón que era una llanura, como es efectivamente todo este monte, poblada, porque ha sido poblada desde tiempos inmemoriales. En esta zona de entrada a la ciudad se han encontrado las cabañas de la Guardia Real que describe Platón. Todo eso ha sido hallado y urbanizado, hay que decirlo todo, porque nuestro ayuntamiento no respeta a nuestros cabezas, están especulando con esto, y por esto, sobre todo, es por lo que difundo lo que había y lo que queda. Y porque hay que protegerlo, amigos, y los onubenses tenemos andaluces y españoles y cualquier humano que se precie debe defender a sus abuelos, entiendo yo, no sé qué os parece, David, defender lo que tenemos y nuestra historia. Y es una pena lo que está ocurriendo en Huelva, os lo digo. Bueno, yo creo que aquí en España es que precisamente no nos hemos caracterizado por defender lo nuestro prácticamente nunca, ¿no? Sobre todo a nivel de instituciones, ¿no? Así es. Hay una falta total de autoestima. Siempre nos han contado y nos hemos creído la versión eclesial, la versión primero de la Roma imperial, de que ellos nos traen la civilización. Señores, los mayores acueductos, las principales obras civiles, están en la península ibérica. No es casualidad, eso fue todo de acá hacia allá. Los acueductos más antiguos y más grandes, más largos, eso la gente no lo sabe, estaban en Huelva y en Cádiz. Y si cruzáis a Portugal veréis los dólmenes más antiguos, todo eso, porque, ojo, Portugal era la Atlántida, era la parte principal del imperio, junto con Extremadura, provincia de Huelva y norte de Sevilla, ¿vale? Córdoba, todo eso, y las islas. Esas islas que nunca aparecen cuando veis mapas de Tarteso, bueno. Bueno, yo, amigos, le voy a meter un poco de prisa a Fernando. Llevamos 1 hora, casi 5 minutos de programa y, bueno, yo que estoy disfrutando muchísimo, pero en 10, 15 minutos, Fernando, damos un saltito. Bien, bueno, pues lo que os decía, todo eso ha sido encontrado en islas de... Claro, no sabía muy bien cómo iba. Menos mal que me ha avisado. Mira, tenemos, por ejemplo, joyas de Tartesos con esos barcos que están grabados en el bronce Carriazo y están grabados en Egipto, curiosamente también. Cuando les invadimos por los grabados de la batalla del Nilo. Ese ámbar también se ha hallado aquí, se han hallado objetos escandinavos, se ha hallado en las Amazonas, la sociedad paritaria, y en ese mapa os muestro cómo fue la difusión del comercio. Claro, cuando llegan los romanos y ocupan el centro de Europa, les impiden ese comercio y nos vienen como cafres transformados en vikingos, claro, ya con estatura mucho menor, hartos de pasar hambre y a cortar cabeza, normal. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí tienen grabados, por ejemplo, de esos ídolos nórdicos, siempre blancos, con las braquias de tiburón, porque eran marinos. Estos son bandejas de Tartesos imitando los huevos de tiburón, de algunas especies de tiburón. Esos óculos que están grabados también se han encontrado en la parte de Canarias. Mapas egipcios que demuestran el dibujo del Tinto y el Odiel, precisamente.
estelas como esta del Museo de Badajoz, donde se ve cómo era la ciudad, son ideogramas siempre, y se ve personas en América, esa lanza que significa el océano, ahí tenéis un remo del lado donde está el mar, se prolonga la espada, fijaros qué maravilla, para dibujar cómo era la ciudad, y ahí tenéis ese canal, que todavía ahí tenéis la zona como es actualmente, donde está, defiendo que estaba el túnel de acceso. ¿Por qué hicieron un túnel? Porque otra ciudad era dueña de esas columnas que estaban allá abajo, pero eso lo veréis en mis obras. Esos son esos barcos del 11 Carriazo, ahí lo tenéis grabado en Batallas del Nilo. Tremendo. Bueno, lo que os decía de que las columnas estaban en el mismo paralelo de Atenas, y ahí tenéis los restos de muralla, del Palacio de los Reyes de Tartessos y Atlántida. Todo eso se ha encontrado en San Pedro, esquina calle San Andrés, en pleno centro de Huelva. Restos de templo que se han encontrado en el centro de Huelva. Ese es el edificio. Ahí tenéis el palacio, restos del Palacio Real. Tenéis los restos de los anillos en fotos antiguas de Huelva. Tenéis la forma de cómo los anillos se adaptaban al Odiel en algunas estelas, restos de marfil de esos elefantes de Huelva que se ha encontrado en un pecio con piñones y productos de bronce típicos de Tartessos, de Huelva. La distancia que dice Platón en estadios, 25 estadios de diámetro en la ciudad, que son 4,5 kilómetros, y 50 desde la base del Conquero a la playa, clavado. Eso solo un ingeniero sería capaz de hacerlo, y que forma 90 grados la orientación de ese monte sagrado, fíjense, que está ahí con el mar, lo que está diciendo Platón. Se han encontrado estelas ahí, esa es la estela de Carmona, por ejemplo, del Museo de Sevilla, con las mismas dimensiones en estadios de esos anillos, no puede ser casualidad, y se han encontrado esos anillos grabados en el mismísimo Dolmen de Soto, a 20 kilómetros de Huelva. Ahí tenéis mi reconstrucción, amigos, de cómo era la ciudad, esos dos ríos que coinciden, el Odiel y el Tinto, con el Éufrates y el Tigre. La dimensión de ese monte es la que dice Platón, 5 estadios. Ahí tenéis la reconstrucción de cómo eran los anillos, cómo se levantaron y cómo quedó después del tsunami, cómo se fue aprovechando, sacando la tierra para hacer las empalizadas y reforzarlas con barro, y cómo esos anillos se han visto luego representados en Ciudad de México, y esos nórdicos, pues grabados con barba por toda Sudamérica, mientras el de la derecha veis que los indígenas nunca llevaban barba. Ahí tenéis grabado, todo eso son precolombinos. En fin, espero que os haya gustado. Esta es mi obra, Atlántida, encontrada y demostrada, la primera parte, y la segunda parte, que es para mí la mejor, con diferencia, Capitales Imperiales de Tartessos. Vale, pues ya si quieres dejar de compartir y te volvemos a ver. Sí. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Yo ahora vamos a ir rematando la faena, y esto para que la gente entienda un poco en resumido. Entonces, porque siempre se dice, no, es que los Tartessos eran una cosa y la Atlántida era otra. Básicamente, Tartessos, Atlántida es lo mismo. Es lo mismo. Y no solo eso, sino que demuestro, y hemos encontrado la ciudad de Troya y todas las ciudades que había alrededor. Eso, esa obra la ha leído una de las principales editoriales de Tartessos, de nacionales y de historia, de obras de historia, y bueno, está muy interesado en publicarla. No sé si llegaremos a un acuerdo, creo que no, que vamos a hablar con otra editorial. De esto hemos hablado tú y yo en privado, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ando. A ver, es increíble, os lo digo desde ya, que yo pensaba que efectivamente estaba en Huelva, pero no podía predecir ni que iba a encontrar tantas pruebas, ni que iba a ser capaz de divulgarlo de esta manera, y mucho menos las aportaciones que agradezco desde aquí, porque esto es un trabajo de chino, yo lo hago encantado, pero tengo que resaltar que es gracias a la labor de todos los arqueólogos que han estado excavando, mis amigos que conozco a todos los que han estado excavando ahí en La Joya. Sé lo que se ha encontrado, sé lo que no se ha publicado y lo que está guardado y no expuesto en el Museo de Huelva. Eso solo lo pueden leer mis obras.
y en otros museos, y el tema de las dataciones, y esa gente son los que tienen el mérito, amigos, los que han sudado ahí para sacar esa información, y esos lectores que me mandan esos correos, me ponen cosas WhatsApp, o tenemos un grupo de difusión también de Tarteso en WhatsApp y en los muros de Facebook, que os he comentado, en Troya y Tarteso y Atlántida encontrada demostrada, pues que me rebaten o me ponen y dicen, oye, Fernando, ¿y por qué esto es así? Y ya a partir de ahí a veces me pico como investigador y bueno. Las cosas que estoy llegando a poner en claro, pues... Pero tú dices muchas cosas y afirmas muchas, y desde la parte más digamos, más profesionalizada del sector, ¿qué te dicen? Bueno, a ver, yo comprendo, ¿no? Es la actitud que es esperable, ¿no? La primera escéptica siempre, ¿no? Aunque, a ver, yo al principio empecé a quedar con profesionales, no lo voy a nombrar, de la Universidad de Huelva, porque son amigos, y los nombro en mi obra, podéis leerlo. Y al principio la primera versión era que Atlántida era la oficial, ¿no? La académica, y ellos no se pueden salir de ahí. Que era un mito, que no sé qué. Bueno, vamos a ver. Mito es cuando habla el mito de la caverna, amigo. Te dice, es una metáfora de la vida real, ¿no? Te habla de las sombras, pero no te cuenta cuánto medía la caverna ni de qué color era, porque no tiene interés, porque no era real, no era el asunto. Cuando te está hablando de Cristian y Timeo, te está diciendo unos detalles. Mirad, es tan difícil, os voy a hablar matemáticamente, en términos de probabilidad, es más fácil que compréis mañana el bonoloto de la lotería del Euromillón y os toquen todos, y os toquen pasado, el otro. Todo lo que habéis visto, las dimensiones, la metalurgia, los puertos, los megalitos, los detalles, la orientación, los vientos, todo lo que dice Platón está aquí, no puede ser casualidad. No puede ser que en el otro lado del Mediterráneo llegara este texto y se lo inventaran, lo modificaran. Es que es clavado. Incluso las columnas, estaba frente a las columnas de Heracles, no los peñones de Hércules actuales. Entonces, la reacción, evidentemente, de los académicos es, este hombre nos está poniendo colorado, este hombre va 500 kilómetros por delante nuestra, este hombre... Yo aquí tengo que ser muy humilde, amigos, y deciros que a nivel académico, pues evidentemente a nivel local en Huelva, pues esto ha sido tremendo, porque no solo llevo ya 10 artículos publicados demostrando estas cosas en los medios, sino que estoy preparando muchos más, un documental que hemos rodado actualmente demostrando que eran las minas del Rey Salomón y que vamos a subir a Amazon Prime en cuanto el COVID nos deje terminarlo, porque nos quedan varias tomas todavía. Y bueno, todo esto, a ver, yo tengo mi trabajo, yo no puedo dedicarme a hacer artículos académicos, ni tengo tiempo, ni ganas muchas veces, porque los académicos, por desgracia, deben siempre basarse en estudios científicos, citando. Yo me baso en estudios científicos, pero lo que sí no hago es todo lo que yo aporto, lo hago yo, porque son descubrimientos míos. No me puedo basar en nadie. Es decir, cuando digo que Huelva, es que nadie ha dicho, bueno, nadie no, hay gente, muchos que intuían, que citaban, el mismo Schulte, sabéis que estuvo buscando, os he hablado de la inglesa Wisau, que estuvo por aquí buscándolo, es decir, que es blanco y botella, tiene que estar aquí o aquí, es decir, no puede estar a más de 20 kilómetros de Huelva al Atlántico, ¿vale? No puede estar en Cádiz, ni en Canarias, ni en la bahía de Cádiz, donde mucha gente pamplinas y chorradas y tonterías, es decir, las minas, mira, yo a esa gente le daba una carretilla con 50 kilos de gozán, de pirita de cobre y con oro y plata y todo eso. Ahora, salid de allí de Río Tinto, ¿vale? Y bajáis 100 y pico kilómetros por los cerros o por los ríos y te lo bajáis a un puerto. Cuesta mucho derribar las iba a decir fronteras, bueno, los muros, ¿no? De lo estrictamente correcto o políticamente correcto.
no interesa invertir, no interesa proteger, no interesa invertir en cultura, no interesa en Huelva. El museo de Huelva es patético, no tienen recursos, todavía no se han trasladado al museo nuevo, el edificio no dan fondos. Bueno, ocultan, hay cosas guardadas en una nave, hay cosas en el sótano. De verdad, que sería un destino turístico, ya lo es, de playa, porque tenemos las mejores playas de Europa, pero bueno, ya lo han descubierto tú y lo ha descubierto el Grupo Barceló con megacentros, pero a nivel cultural podríamos ser un resort mucho mayor que Madrid o que Barcelona. Y no lo somos porque no quieren, porque no interesa. Esto no interesa a Roma, nunca le ha interesado, ni le interesa a los que manejan por aquí pues lo que manejan. Que me imagino que si se tienen que empezar a proteger ciertos lugares, pues la mitad de Huelva o más estaría tan protegida que no se podría construir ni un triste chalet ni nada, ¿no? Bueno, eso tampoco, porque la zona arqueológica está muy delimitada. Cada vez que excavan aparece cosas. Claro. Cuando han ido a reformar el edificio antiguo del Banco de España, lo han escogido a profesor porque sabían que se iba a paralizar, porque sabían que se iban a encontrar. Efectivamente, han encontrado, y bueno, es increíble, ya digo, los palacios reales, se ha encontrado además Roma fue muy astuta, porque Roma procuró no solo destruir, sino tapar toda la historia, quemar los anales, y en cambio se está encontrando muchas de las cosas que no fueron capaces de destruir. Se ha encontrado, por ejemplo, está el acueducto que ellos cogieron también es que se cayó con los terremotos, pero lo han reformado entero. Pero yo he encontrado 3 alrededor de la ciudad, 3 o 4 datados sí o sí en 1200 a.C. Luego era tan antiguo como eso, pues que era la capital, es que blanco y en botella. Es decir, unas cosas, Roma tenía unos detalles, de verdad, incluso había una de las torres de control de acceso que están en esa estela del suroeste grabada, estaba cerquita de donde estoy. Y a ver, hicieron, amigo, una colina entera artificial para tapar la torre, que ha sido excavada, y pues plantaron encima una villa romana, os digo más, una almazara con su aceite, fijaros hasta ahí bien. Y se ha encontrado, dentro de esa torre, se han encontrado restos de la muralla, se han encontrado las piedras ciclópeas que la habían echado ahí los tíos dentro. O sea, unos detalles, bueno, lo hemos visto este año recientemente en la propia Roma, en la capital, que se han encontrado los restos del Palacio de Nerón, que estaban bajo el actual, lo que se conoce como el mercado de Trajano, ¿eh? Sí. Yo he estado en Roma y te puedo decir que siempre están obras y que, claro, cada 2 por 3 cuando están con el metro yo creo que es la obra más larga de su historia, porque el metro, claro, está descubriendo constantemente cosas. Pero bueno, esas ciudades tienen que dar valor, ¿no? Tienen que dar valor a lo que tienen y dejarse quizás hay que andar un poco más, quizás hay que coger autobuses en vez de un metro, pero lo cierto es que cuando aparece algo que es historia del ser humano, es que ya no es que pertenezca a los italianos, o pertenezca a los íberos, o pertenezca, da igual, si es que es historia pura del ser humano. Pues, ¿qué voy a decir? Fernando Fernández Díaz, Atlántida encontrada y demostrada, capitales imperiales de Tartesos. Vamos a hablar más veces con Fernando porque es un tema muy amplio, ya habéis visto que aquí nos podemos pasar horas, pero bueno, lo dejaremos para dentro de unas semanas y volveremos con los Tartesos, volveremos con la Atlántida y con la magia de los viajes por la historia, que al fin y al cabo es la historia, es la literatura y el trabajo de un hombre que se lo está haciendo todo, que es Fernando Fernández Díaz. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, David. Como veis, es un tema que me apasiona y es apasionante y te engancha, ¿no? Yo cuando escribo procuro hacerlo que se entienda a un nivel coloquial Sabéis que los libros de historia son muy aburridos y cuando he tenido que desgranar lo que decía la Odisea y sobre todo la Ilíada, por Dios, qué terrible, pero lo he traducido de manera que todo el mundo lo entienda, gente de 10 años, gente sin estudio. Mi objetivo es divulgativo más que académico y creo que el mensaje está calando y está llegando y se está removiendo, sobre todo en el mundo de Tartesos a nivel académico, tela. Os lo puedo decir desde aquí
que en ese sentido estoy contento y lo que está por llegar, que ya os lo digo que va a ser tremendo. Pues muchísimas gracias, maestro. Nos vemos en otro momento aquí en Misterio 51. Un abrazo desde Huelva y un saludo desde Tartesos a todos los oyentes.